¿Qué significa ser woke? El wokeísmo es la nueva religión del futuro. En este episodio vamos a revisar los conceptos. Not everybody wakes up happy. Sometimes you feel sad, scared, crappy. All I ask is that you let me feel my way. Feeling blue. Kinda down. Can't wait to leave this closed-minded town. Para poder continuar con temas referentes a la figura de Klaus Schwab, George Soros, Yuval Harari, el Foro Económico Mundial y otras instancias paranacionales, es necesario revisar ciertos conceptos, y el más importante que profesan es la ideología del woke. Yo la llamaría más bien la religión del woke. Pero ¿qué es ser woke? O el wokeísmo. Para algunos portales, el término describe a personas que están al tanto de las problemáticas sociales de hoy en día, incluso si no le afectan directamente. La crítica es que muchos les acusan de creerse moralmente superiores. Pero esa definición aparece inmediatamente si haces tu búsqueda por Google. Y ya sabemos cómo el buscador suaviza y manipula. Pero en realidad la verdadera definición es: la palabra woke en inglés significa despertó, en pasado simple, pero a nivel cultural significa básicamente estar obsesionado con todos los postulados de la nueva justicia social, es decir, estar obsesionado acerca de la raza, el género, la orientación sexual y quizás el medio ambiente. Pero antes de pasar al origen, repasemos el concepto también de justicia social, acuñado por tantos políticos progresistas para llevar a cabo su propia agenda. La justicia social es la idea de que todos merecemos los mismos derechos y oportunidades, tanto económicas, políticas y sociales. Esto según The San Diego Foundation. También, la justicia social puede entenderse en sentido amplio como la distribución justa y compasiva de los frutos del crecimiento económico. Esto de las Naciones Unidas. Vaya, la distribución justa y compasiva. ¿Dónde habré escuchado yo ese concepto? Bueno, la justicia social, por otra parte, es la idea que todos merecen los mismos derechos y oportunidades económicas, políticas y sociales. Los trabajadores sociales pretenden abrir las puertas del acceso y las oportunidades para todos, especialmente para los más necesitados. Eso según la Asociación Nacional de Trabajadores de Estados Unidos. Pero estos conceptos de justicia social no estaban adaptados a los tiempos modernos. Es decir, esto era lo que significaba hace 50 años atrás, cuando la lucha era económica. Pero ¿qué pasa cuando la lucha se convierte en cultural? La realidad es que la batuta la tomaron grandes corporaciones que fueron infiltradas por la academia, que quieren, a través de esta ideología woke, cambiarnos la realidad y reemplazarla por la posverdad. Sencillamente porque descubrieron una forma de hacer dinero con esta nueva religión. En el origen me centraré en decirte cómo fue que esta ideología se infiltró dentro de todos los espacios de Estados Unidos. Pero como ejemplo, vayamos a ver el video del principio de este episodio. Es un comercial de Burger King y fíjense en estas prácticas corporativas que vienen sucediendo desde hace más de 5 años, donde su producto principal es la política de identidad e identificarse con las causas sociales que hay en estos momentos en Estados Unidos. No están tratando de venderte el producto no importa, importa atacar tus sentimientos y que tú veas que es una compañía que está a la par de las necesidades sociales de la comunidad para que puedas de alguna forma validar comprar alguno de sus productos en sus tiendas.
Y aquí es donde entra en juego la cultura de la cancelación, donde algunas empresas han sido arrimadas a este tipo de ideologías, temiendo ser canceladas por estas mafias, las mafias woke. Pero bueno, llegaste al final de este video, solamente me queda agradecerte y que la etiqueta para toda esta serie de ideología woke será #woke101. Así que estás pendiente sobre los próximos episodios que probablemente hablaré acerca de la iglesia, las corporaciones y cualquier otro ente social en donde se infiltró esta ideología. Así que activa la campanita, comparte, suscríbete y si alguna vez llegan a desaparecer todos estos videos, te los pongo disponibles en mi canal de Telegram t.me/EstebanRafaelJR o en mi página web estebanrafaeljr.com. Nos vemos en un próximo episodio. Este podcast es producido por Phil By. Everything woke turns to shit, okay? It's true.